Hola a todos. Vamos a continuar con el curso de Angular, ¿sí? Que en la clase anterior habíamos visto la estructura del proyecto que nos genera el Angular CLI y los principales archivos de configuración y demás. Dejamos para esta clase el funcionamiento de Angular y cómo funcionan estos archivos que vemos dentro de la carpeta src. Para comenzar, vamos a arrancar viendo lo que sería justamente el index HTML, ¿sí? Primero que nada vamos a correr la aplicación. Fíjense que, bueno, yo ya lo tenía corriendo en mi consola, pero vamos a parar la consola externa, vamos a utilizar la consola eh, que tenemos en el IDE, ¿sí? Como ustedes saben, algo para que lo tengan en cuenta, el error que acaba de mostrarme es que como al correr el gserv se ejecuta, se crea un servidor web local en la máquina en la que uno está trabajando, ese servidor web escucha en un puerto que es el puerto 4200. Este puerto está por defecto, se puede modificar, pero bueno, como yo ya lo tenía corriendo con otra consola, al intentar ejecutar de nuevo el gserv me indicaba, me mostraba un error, eh, el Angular CLI para decirme que ya estaba corriendo la aplicación, ¿sí? Como habíamos visto, la aplicación por defecto que trae Angular cuando creamos el proyecto es esta, pero queremos ver ahora un poco más acerca de la aplicación y cómo funciona Angular, ¿no? Habíamos visto, voy a achicar esto para poder concentrarnos en el código. Como habíamos visto, el archivo de entrada principal de- del proyecto es el main.ts. Y en este podemos ver este código un poco extraño que básicamente, fíjense que nos llama, se importa una función dentro de uno de los paquetes de Angular, ¿sí? Y esta función recibe un componente, en este caso se llama app component, un artefacto que viene desde uno de los archivos, que es justamente este archivo. Este app component es nada más y nada menos que una clase, ¿sí? Una clase TypeScript. Y además una configuración, ¿no? ¿Sí? Que sería una configuración por defecto que tiene la aplicación. ¿Qué sucede cuando se ejecuta esta función? Básicamente lo que hace Angular es, em, esta es la manera que uno tiene de indicarle al framework, a Angular, que debe iniciar la aplicación, el componente de inicio de la aplicación es este, el app component, y lo que lo tiene que tener compilado y listo para renderizar en el HTML, ¿sí? Un poco quizás complicado de entender, en especial si uno viene viendo solamente HTML y JavaScript, pero básicamente lo que estamos acá es diciéndole, bueno, supongan que este app component puede ser algún div que ustedes tienen, solamente simplificando el ejemplo, y básicamente esta función tiene código JavaScript que va a tomar ese div que ustedes ya tienen programado y lo va a agregar como se diría, en términos simples, por ejemplo, con un append al HTML. Si bien tiene otro nivel de complejidad lo que tenemos acá, pero básicamente lo que hace Angular es encargarse él mismo de eh, insertar en la web, en el HTML, el código correspondiente a este componente. ¿Y cómo lo vemos en el HTML? Tenemos la estructura, ¿sí? Si se fijan, tenemos un solo archivo HTML en el proyecto, al menos uno solo que está fuera de lo que sería la zona de componentes. Para entender un poco más esto y terminar de cerrar esta idea, les voy a mostrar esta página, ¿sí? Esta parte de la documentación, la teoría que va a estar apuntada al curso, pero básicamente podemos ver que el funcionamiento de la SPA es este. Nosotros tenemos nuestro app root y adentro del mismo es que vamos a ir viendo estas páginas, como nosotros las venimos conociendo hasta ahora, en realidad no van a ser páginas reales, sino que van a ser componentes, pero para
acercarnos un poco al concepto que nosotros tenemos, le llamemos página 1, ¿sí? Aunque si se fijan, tiene tags, o sea, son componentes, y que a medida que nosotros navegamos y nos movemos en la aplicación, cambiamos de página en este app root. Asimismo, este componente página 1, página 2, pueden tener adentro no Entiendo. solamente HTML, sino también otros componentes, como un header o un contenido AVE, y estos componentes a su vez otros componentes, ¿no? Entonces, de esta manera es como Angular genera este efecto que habíamos visto cuando veíamos el funcionamiento de las single page applications. Sí. Al analizar este archivo nos damos cuenta Vimos. que el archivo no tiene contenido, ¿sí? Si bien cuando nosotros la vemos a la aplicación corriendo, nos damos cuenta que tiene HTML, este app root, inclusive hay script, JavaScript. Podemos ver que en el header tenemos incluidos archivos CSS y otros estilos en el HTML, pero estos no están en el index HTML, ¿no? Este index HTML, para que usted entienda, como habíamos visto, la single page application, la aplicación de una sola página, se encarga de mostrar nuestra aplicación como si fuera una sola página y el contenido se modifica a través de JavaScript. Es decir, Angular se encarga de, en el body, mostrar los distintos contenidos y estos contenidos pueden ser son justamente los componentes que nosotros somos que vamos a desarrollar. En este caso, el componente que se está renderizando es justamente este app component. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, primero principal es el componente principal y al ser el componente principal es el primero que se carga por Angular. Y justamente si se fijan aquí tenemos este app root que corresponde con lo que es el selector de este componente que hemos desarrollado. Ya vamos a ir viendo que a medida que nosotros desarrollemos más componentes, nosotros debemos definir cómo se va a llamar el selector de nuestro componente. De esta forma los componentes se comportan como nosotros también utilizamos, por ejemplo, nuestro div, ¿sí? O otros elementos HTML. Es decir, nosotros vamos a crear nuestros propios elementos HTML, pero estos tienen lógica de negocio y lógica JavaScript que está asociada a ellos y entonces permite realizar muchas acciones y con mucha más facilidad que como si lo tuviésemos que programar nosotros mismos, ¿no? Entonces, como veníamos diciendo, Angular se encarga de, una vez inicializado y cargado el componente HTTP, y al tenerlo, ¿sí? Como nosotros lo tenemos aquí en el body, y ya estar cargado, Angular se encarga de renderizar en este HTML lo que sería el contenido del componente que nosotros tenemos definido. Y el contenido, ya lo vamos a Entiendo. ver, está dentro de este archivo app component. Pero antes de irme del index HTML, quisiera también ver otros detalles. Por ejemplo, vemos que aquí no están los scripts del JavaScript que se muestran aquí en la aplicación corriendo y tampoco los estilos importados. ¿Qué sucede? Bueno, como yo les expliqué en la página, en los videos anteriores, cuando nosotros corremos con ngServe o cuando hacemos un ngbuild, tenemos que compilar esta aplicación hecha con JavaScript, ¿sí? Y al mismo tiempo desarrollada para funcionar con Angular. Y a través de ese proceso de compilación, ¿sí? Y o cuando hacemos el ser, es en ese proceso en el que automáticamente Angular, luego de generar el JavaScript que corresponde a los componentes que nosotros hemos desarrollado y todo lo que vemos, este HTML, este JavaScript, los estilos asociados a este componente, en este caso están vacíos, pero los estilos asociados a este app component, por ejemplo, este módulo de rutas, ¿sí? Todo ese JavaScript que se va a generar en base a este TypeScript que vemos aquí, se va a colocar en un archivo JavaScript o varios archivos para ser más preciso y será el Angular CLI, la herramienta de video que nosotros estamos utilizando, la encargada de agregar en este index HTML, ¿sí? Estos, por un lado, los scripts, JavaScript,
y luego también, si hay estilos asociados, los agregará en el head del HTML. Es por esto que por ahí al principio cuando uno comienza a trabajar con frameworks, y en especial con Angular, donde por ahí hay un nivel de abstracción respecto a lo que es el JavaScript y HTML básico, pero esto es básicamente lo que sucede aquí. Para que lo vean en términos simples, es el Angular CLI, la herramienta de compilación, la que agrega y hace muchas de las cosas que para que ustedes no tengan que hacerlo, básicamente. Se encarga de compilar, crear JavaScript e incluye todo de la mejor manera sin que hayan errores de parte de humanos, básicamente. Entonces lo hace de manera automática. Y con todo eso incluido, el JavaScript y los estilos, eh, y teniendo seguramente dentro del código base de Angular, se comienza a ejecutar el código que se encarga de renderizar este primer app component, ¿sí? Que luego, a través de este componente principal, nosotros vamos a ir renderizando adentro de este otros componentes que vayamos desarrollando, así como vamos a ver más adelante, se van a crear diferentes rutas y diferentes vistas a través de las cuales se va a poder navegar, y vamos a ver cómo esta aplicación de una sola página toma forma, ¿no? Pero bueno, es importante por ahí en un principio entender, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para entender la conexión entre lo que nosotros sabemos de HTML y JavaScript y lo que estamos viendo en la aplicación corriente? Y para terminar de explicar cómo es el funcionamiento, voy a hacer una breve introducción a lo que serían los componentes. Luego vamos a profundizar mucho más acerca de cómo funcionan. El componente, el único que hay en este momento en el proyecto, es el app component, ¿sí? Si se fijan, cuando nosotros creamos un componente, se crean estos 4 archivos en los cuales tenemos, para que se entienda, por ejemplo, tenemos un archivo que es el HTML del componente que estamos creando, el archivo SCSS, porque nosotros elegimos utilizar SAS, pero podría ser un archivo CSS también. Y también tenemos un archivo .spec que vamos a dejar de lado porque por ahí es un archivo que es un poco más avanzado, pero básicamente este es el archivo en el cual nosotros podemos crear los test unitarios de nuestro componente. Esto es una tarea un poco más avanzada y lo vamos a obviar en este curso. De todas formas, está bien, está bueno que sepan de qué se trata. Son estos archivos los que utiliza el comando de ngTest para correr pruebas sobre los componentes y sobre la aplicación. Volviendo a lo que es el componente, tenemos, por último, tenemos el app component.ts, ¿sí? Y luego tenemos el HTML y el SCSS. El app component TS es justamente el que representa nuestro componente, y el mismo, a través de esta sintaxis que ya la vamos a ver más adelante, nos permite definir cosas como, por ejemplo, qué selector, ¿sí? Básicamente, qué tag tiene este componente. Algunas configuraciones respecto a los componentes de Angular, también las vamos a explicar más adelante. Tenemos, por otro lado, y ya más importante, tenemos cuál es el template, básicamente la URL del HTML de este componente, ¿sí? Que es justamente este app-component.html, y cuál es el estilo, ¿sí? Que se Bien, asocia, o que mejor dicho, sí, que se asocia con este componente. ¿Qué sucede con esto? Es que Angular va a ser el encargado al momento de compilar de, al bien. crear el JavaScript, incluir dentro de ese JavaScript todo el HTML y los estilos que corresponden para el componente. Y al renderizar el componente, es este mismo componente con el JavaScript el encargado de eh, agregar, ¿sí? El HTML en la pantalla, y los estilos también se deben cargar en el HTML, en el index, para que se puedan mostrar correctamente. Otra de las abstracciones de las que nosotros por ahí no tiene sentido que entremos muy en profundidad, pero es importante saber que cuando tenemos un componente, tenemos por un lado su HTML, que sería la vista del componente, tenemos los estilos que nos permiten eh,
crear el diseño y el look and feel de este componente. Y nuestro app componente S es el que se va a encargar de contener toda la lógica de nuestro componente. La lógica que normalmente estaría en JavaScript, en nuestro caso va a ser TypeScript, algo muy similar, y nos va a permitir ejecutar o realizar acciones o manejar eventos que ocurran dentro de nuestro, de nuestro componente. Que ya vamos a ir viendo cómo nosotros podemos capturar eventos como un clic en un botón o distintos eventos de JavaScript. Nosotros vamos a poder, a través de instrucciones de Angular, conectar funciones de esta clase con eh, las distintas acciones que pueden ocurrir dentro del componente. Pero bueno, de esa manera podemos entender un poco este componente HTML. Si volvemos a la aplicación, podemos verlo en funcionamiento. Si se fijan en el body, tiene el app root. Y dentro podemos ver que justamente el HTML que se está mostrando es este elemento div, este elemento main, ¿sí? Que es el que vemos aquí, el main con la clase main, ¿sí? E inclusive si tocamos con la clase main podemos ver que los estilos, ¿sí? Están cargados, lo mismo está en el HTML, pero bueno, se puede ver cómo funcionan aquí. Y adentro de ese main está todo el HTML, el mismo que veíamos en el HTML del app component HTML. Entonces, esto un poco cierra como ese funcionamiento de manera básica de Angular, y ya en los próximos videos vamos a ir avanzando sobre los distintos contenidos para entender cómo nosotros a ese componente vamos a comenzar nosotros mismos a modificarlo, a crear nuestro componente y a ver cuáles son las herramientas y conceptos básicos que se pueden utilizar con Angular para que nosotros podamos desarrollar nuestras aplicaciones. Los espero en la próxima clase, espero que les haya servido.